A pesar de que la LIC ya me presentó, soy el licenciado Víctor Alejandro Vélez Castro, soy licenciado en Criminología y Criminalística, actualmente me desempeño como coordinador de laboratorios en la Universidad CLEU, soy experto certificado en balística forense e identificación de armamento portátil, también soy experto certificado en el área de análisis de incendios y explosiones, en el área de identificación humana, por el lado de lofoscopía, que es identificación mediante crestas papilares, específicamente dactiloscopía, y soy experto en análisis también de documentos cuestionados. Por otra parte, también soy experto en primeros auxilios y soy brigadista multifuncional de protección civil. Por otra parte, también me desempeño como instructor en el área de balística forense y me encargo de asesorar jurídicamente a abogados particulares en casos de acreditación de causas de justificación, como lo es en este caso la legítima defensa. El día de hoy les voy a explicar a grosso modo, de una manera un poco superficial tal vez, todo lo que es la legítima defensa, de dónde parte, en qué parte se puede acreditar dentro de lo que es la teoría tritómica del delito, y bueno, propiamente eso ya lo debieron de haber visto si es que llevaron derecho penal. Antes que otra cosa, les comento, si alguien de ustedes tiene alguna duda, con todo gusto puede preguntarme. Para eso estamos. Yo siempre he dicho que el que pregunta no se equivoca, y bueno, vamos a darle. Yo les voy a preguntar inicialmente a ustedes, ¿alguno de ustedes o bueno, propiamente ya vieron el área de derecho penal? No. Sí. Sí. Sí, ok, bueno. ¿Les explicaron dentro de lo que es el derecho penal lo que es la teoría del delito? Sí. Sí. A ver, explícanme qué es la teoría del delito. ¿No? ¿Nadie? A ver, chicas, Dani, Lore, Ale, Sabú. Es la teoría del seguimiento de cómo aparecen las características o los elementos del delito. Exactamente. La teoría del delito básicamente es una herramienta que le sirve a los juristas del área penal para poder acreditar la comisión de una conducta típica. Entendamos como una conducta típica aquella acción que es contraria a derecho, ¿sí? El artículo 7 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que un delito es la acción u omisión que sancionan las leyes penales, y para poder acreditar la comisión de un delito tienen que existir tres fases. Es por eso que la teoría del delito que se maneja aquí en México es la teoría tritómica del delito. Tiene que ser una conducta típica, antijurídica y culpable. Eso forma básicamente lo que es toda la parte que constituye la teoría del delito. Para empezar, tenemos la primera parte. Para que haya un delito tiene que haber una conducta. ¿Quién me puede dar una definición aproximada de lo que es la conducta? ¿Qué es una conducta en materia de derecho? A ver, mis niños, a los que ya les di criminología, ya les hablé sobre qué es la conducta. Es uno de los elementos para que se determine la gravedad del delito. No, Pero son conducta comportamientos. típica o conducta como tal, Una porque conducta la en general. conducta como tal es una acción que te Exactamente. lleva a tener alguna reacción o algún hecho cometido, por así decirlo. Exactamente. Básicamente, si hablamos en materia penal, la conducta es la base de la estructura del delito como tal. Es la producción reconductible de una voluntad humana que se ve reflejada en el mundo exterior, ¿sí? Esta conducta o la acreditación de esta conducta puede ser de tres maneras, ¿sí? La primera es la acción, la segunda es la omisión. ¿Qué es una acción? La acción es cuando cometes o cuando realizas una acción que es propiamente contraria al derecho. La omisión es cuando omites o cuando no te conduces conforme a una norma esperada. ¿Qué quiere decir esto?
cuando tienes la obligación de hacer algo y sin embargo no lo haces. Y por otro lado tenemos lo que es la comisión por omisión. La comisión por omisión se acredita cuando teniendo el deber de poder evitar una situación, no lo haces. En este caso, por ejemplo, vamos a poner el caso de un bombero. Un bombero tiene la obligación de apagar un incendio, pero vamos a suponer que el bombero llega al lugar donde está ocurriendo un siniestro de fuego y decide omitir apagarlo. Entonces ahí se comete una comisión por omisión. Tenías la obligación de cometer una acción y sin embargo omitiste llevarla a cabo. Eso básicamente son las 3 etapas de la conducta, ¿sí? A pesar de que para que nosotros podamos acreditar esta conducta, tenemos que tener en consideración que hay maneras de desvirtuar esta conducta, ¿sí? Hay 4 maneras de que nosotros la podamos desvirtuar, que es el bis mayor, el bis absoluto. El bis mayor es en el entendido del derecho o propiamente también del área de la criminalística. El bis mayor se refiere a una fuerza mayor ajena al hombre. ¿Qué quiere decir esto? Para que tú puedas desvirtuar la producción o la comisión de una conducta, el bis mayor nos dice que nosotros no somos responsables de las fuerzas mayores ajenas al ser humano. En este caso, por ejemplo, si nosotros vamos manejando y ocurre un temblor, obviamente nosotros podríamos llegar a perder el control del vehículo, lo que podría ocasionar que arrollemos a una persona. Eso no estaba dentro de nuestras posibilidades y a pesar de que sí le provocamos una lesión o le privamos de la vida a una persona, no es una responsabilidad nuestra. Porque propiamente no era una acción voluntaria que nosotros ejercimos. La vis absoluta o la fuerza absoluta es una fuerza que es propiamente imperativa al ser humano. En este caso, se puede desvirtuar de la siguiente manera. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que una persona A empuja a una persona B y esta persona B al mismo tiempo empuja a una persona C y la tira por un edificio. Básicamente la persona B no pudo haber evitado esa conducta porque pertenecía a una fuerza mayor, pero a diferencia del bis mayor, este bis absoluto no es propiamente resultado de una fuerza de la naturaleza. Por otro lado tenemos el movimiento reflejo. Los movimientos reflejos son aquellos movimientos involuntarios que nosotros tendemos a tener una vez que nosotros cometemos una acción. Y por último tenemos el estado de inconsciencia. El estado de inconsciencia se va a clasificar de 2 maneras. El primero es por sonambulismo y el segundo es por hipnosis. Nosotros no somos responsables de nuestro estado de funcionalidad cuando estamos bajo los efectos de un estado de inconsciencia como lo es el sonambulismo o como lo es propiamente la hipnosis. De esta manera ya tenemos por entendido lo que es una conducta. En este caso, para que nosotros podamos acreditar que esta conducta es propiamente está tipificada como un delito, nosotros tenemos que acreditar que es típica, antijurídica y culpable. En el caso de las conductas típicas, la tipicidad básicamente es un juicio de adecuación del tipo al hecho. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos que encuadrar la conducta que nosotros estamos realizando, que nosotros estamos estudiando, encuadrarla al 100% con el tipo penal que sancionan las leyes penales. En este caso, por ejemplo, el artículo, vamos a enfocarnos a uno de los tipos penales que es más conocido, el delito de homicidio. El artículo 301 del Código de Procedimientos Penales nos dice, del Código Penal Federal nos dice que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro, ¿sí? En este caso, el elemento propiamente del tipo penal se clasifica en cuatro clasificaciones, que es el tipo objetivo, el tipo subjetivo, el tipo normativo y el subjetivo específico. En este caso, el elemento objetivo propiamente es la conducta. En el delito de homicidio, ¿cuál sería la conducta? ¿Cuál sería el elemento objetivo del delito? Quien prive de la vida. O privar Exactamente. De la vida. Como consejo, para que ustedes puedan identificar cuál es el elemento objetivo del delito, lo que pueden hacer es irse al verbo nuclear
de la conducta que se sanciona. Si nosotros estamos hablando del delito de abigeato, ¿cuál sería el elemento objetivo de la conducta? Sí saben lo que es el abigeato, ¿verdad? El robo de ganado. Exactamente. Entonces, ese es propiamente el elemento objetivo. Después tenemos el El elemento elemento subjetivo. objetivo no es el que cambia, el que hace un cambio en la superficie, por así decirlo. No, El no, no. que Ahí, dijo- ahí tú te estás refiriendo propiamente al elemento normativo del delito. El elemento normativo básicamente es la composición de la valoración del elemento. En este caso, por ejemplo, en el delito del abigeato, estamos hablando de un bien mueble, que entiéndase como bien mueble aquel elemento que puede ser desplazado de un sitio a otro, no de un bien inmueble. Ese es el elemento normativo. El elemento subjetivo, que básicamente todos los delitos, sin excepción, tienen elementos objetivos y subjetivos. Bueno, el objetivo ya vimos que es la conducta. El subjetivo propiamente es el dolo o la culpa. ¿Sí entendemos el concepto de lo que es dolo o culpa? Sí. Sí. Cuando Sí. hablamos de un delito doloso, ¿a qué nos referimos? Que fue intencionado. Ya Con fue, intención ajá, de- fue cometido con intención. Exactamente. Y cuando hablamos de un delito culposo, ¿a qué nos referimos? Sin Ah, intencional no fue cometerlo. por intención. Exactamente, Accidental. que no fue una extensión. Fue básicamente la omisión de una responsabilidad de cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no pensamos que la acción que nosotros realizamos o la omisión que nosotros tuvimos iba a repercutir de manera negativa y iba a producir una conducta que puede ser clasificada o puede ser tipificada como un delito, ¿no? En este caso, y para dejarlo más claro y para que lo entendamos de una mejor manera, vamos a definirlo de esta manera. El delito culposo lo cometes por pendejo y el delito doloso lo cometes por culero. Con perdón de la expresión, ¿verdad? Entonces, ya teniendo en consideración estos elementos, ya lo podemos acreditar. Por lo tanto, nosotros tenemos que acreditar la antijuridicidad de la conducta que estamos estudiando. ¿Qué entienden por antijuridicidad? Que va en contra Ah. de la ley, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta? Exactamente. ¿Qué entienden por Eh, antijuridicidad? O dentro de la Sí. teoría del delito, ¿qué es antijuridicidad o Todo antijuricidad? aquello que está en contra de la ley. Exactamente, básicamente es un juicio, Aquello que no sigue las reglas. exactamente es un juicio de análisis que hace referencia a una acción contraria a los lineamientos jurídicos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos que acreditar que la conducta que nosotros realizamos o que nosotros omitimos propiamente tienen un carácter antijurídico que van contrario al derecho. En este caso tenemos que entender que nosotros, de manera jurídica, me imagino que ustedes como abogados lo deben de saber, tenemos tres tipos de normativas. Tenemos las normas prohibitivas, las normas imperativas y las normas permisivas. Si hablamos de normas prohibitivas, ¿qué entendemos por normativas? Por normas prohibitivas. Pues las normas que prohíben, Porque ¿no? indican qué no hacer. Exactamente. ¿Quién me puede dar un ejemplo de ellas? Denme un ejemplo. ¿Cuál sería una norma ¿Ejemplo de qué? de una norma prohibitiva? Una norma prohibida. Ya sea en cualquier código o alguna ley. Reglamentos más que nada. Bueno, a ver, vamos a Que te enfocarnos. sancionan o te prohíben hacer Ok. una acción. En este caso, la conducta del homicidio es prohibitiva, imperativa o permisiva. Pues prohibitiva. Es prohibitiva, está prohibido, aunque propiamente bueno, el Código Penal no lo dice, está prohibido matar a otra Prohibido persona, matar. privar de la vida de otra persona, ok. ¿Cuál sería una norma imperativa? Bueno, las normas imperativas son aquellas normas que estás obligado a cumplir, que es resultado de una función o resultado de una acción esperada. En este caso,
el prestar auxilio propiamente es una norma imperativa. Si tú, por alguna razón, por alguna circunstancia, vas manejando y ves que atropellan a una persona, por normativa O como las imperativa, leyes de impuestos. ajá, estás obligado a pagarlos, exactamente. Estás obligado a pagarlos y eso es una norma imperativa, es algo que estás obligado a hacer de forma jurídica y obviamente de forma, ya enfocándonos un poquito a lo que son las ciencias sociales, que no son ciencias, ya estás obligado a hacer, ¿no? Y por último tenemos las normas permisivas. ¿Qué nos querrá decir esto de las normas permisivas? Las normas permisivas. Lo que sí Ajá. puedes hacer. Sí, pero no. O sea, sí está bien, pero le falta tantito. ¿Qué le faltará? Todo lo que puedes hacer, pero conforme a los lineamientos de la ley. Exactamente. Son aquellas conductas que la ley te permite que ejecutes siempre y cuando cumplas un determinado requisito, ¿sí? Son Como conductas compraventas, adopciones, ese tipo de No, cosas. no, esas no hay una normativa para eso, porque no hay una normativa propiamente que te diga que está prohibido hacer algo. Las normas permisivas hacen énfasis en aquellas conductas que están permitidas y que que pueden ser tipificadas como un delito. En este caso, la privación, nosotros sabemos como tal que la privación de la vida está tipificada como un delito, es una conducta antijurídica y es punible, ¿sí? Pero existe algo dentro de este factor que se llama causas de justificación y aquí es donde entran o donde se engloban varios aspectos. Las causas de justificación nos van a decir que nosotros podemos incurrir en una conducta delictiva o en una conducta típica siempre y cuando lo hagamos en función de los lineamientos de la ley. En este caso, por ejemplo, la legítima defensa, que es una causa de justificación, entra dentro de las normas permisivas. ¿Por qué? Porque tú tienes el derecho a salvaguardar la integridad de tus bienes jurídicos tutelados. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Sí. Sí. Ok, bueno. Dentro de estas causas de justificación tenemos las más básicas, que son el estado de necesidad, tenemos el cumplimiento de un deber, la obediencia jerárquica, el impedimento jurídico y por último tenemos la legítima defensa. Y obviamente tenemos la parte del ejercicio de un derecho. Básicamente son 5. Si nosotros empezamos de acuerdo a las causas de justificación con lo que es el estado de necesidad, ¿qué entenderíamos por el estado de necesidad? Que se realiza dicha acción por una necesidad. En clase nos señalaban, ¿no? Que está prohibido entrar a un domicilio que no sea tuyo, ¿no? Pero, por ejemplo, que, no sé, hay un incendio y no hay manera de entrar, entonces puedes derrumbar la puerta de la casa y entrar y tomar y prestar el auxilio, ¿no? A la persona. Esa sería una causa de justificación. Aquí hay algo importante. Aquí hay que tener en consideración dos aspectos. El primero, para acreditar una causa de justificación, hablando del estado de necesidad, es que nosotros vayamos a salvaguardar la integridad de un bien jurídico de mayor jerarquía a la del bien jurídico que nosotros estamos sacrificando, ¿sí? Entonces, en este estricto sentido, nosotros al momento, en el ejemplo que tú pones, en el caso de que nosotros entremos de manera ilegal a un domicilio y generemos daños propiamente en la integridad del inmueble, es el sacrificio de un bien jurídico menor por salvar un bien jurídico mayor, que en este caso es prestar un auxilio. ¿Me explico? Entonces, básicamente, en eso se fundamenta lo que es el estado de necesidad. Por otro lado, tenemos el cumplimiento de un deber. ¿Qué entenderíamos nosotros por cumplimiento de un deber? Oiga. Profe, no, ay. ¿Sí? No, sí te escuchas, Abu.
Tú Es hablas, que, Abu. no, es que no escuché. ¿Qué dijo? ¿Qué Ah, es ok. el cumplimiento de un deber? Ajá, dentro de las causas de justificación, ¿qué entienden por cumplimiento de un deber? Cumplir con una obligación. Por una obligación que te establece ¿qué? El Estado, el gobierno, Una normativa específica. Como, Exacto. normativas gubernamentales. exactamente. ¿Quién me podría dar un ejemplo? Este. mm, Un ejemplo de Podría una ser como la de obligación. falta administrativa, ¿no? ¿Cómo? A ver, no te entiendo. ¿Cómo sería Sí, una sí. falta administrativa? O sea, de cuando ahora sí te agarran orinando en la calle y tú sabes que es una... Eso no contempla la causa de justificación porque propiamente no hay una acreditación de una conducta típica. Básicamente, entendamos que las conductas típicas son aquellas que son sancionadas y a pesar de que las faltas administrativas sí son sancionadas, no hay una pena corporal por ello. ¿Sí me explico? Básicamente es una falta administrativa. En este caso, por ejemplo, en el caso del cumplimiento de un deber, aquí no es muy común. licenciado, Dígame. Podría ser sería. en este caso, Ajá, escucho. podría ser en este caso cuando pagamos la tenencia de de los carros o el predial, que sería una obligación. No. Para efectos penales, por ejemplo, el cumplimiento de un deber radica en el hecho de que tú tienes el derecho de cometer o tienes la autorización de cometer una conducta típica en función y que es justificado porque estabas ejerciendo un derecho en función del deber que tenías. El caso más común, por ejemplo, es en el caso, por ejemplo, de los países donde por alguna determinada conducta típica está autorizada la pena de muerte, ¿no? La persona que priva de la vida a otro está cometiendo una conducta típica porque está privando de la vida a otro. Sin embargo, el cumplimiento de su deber le dice que tiene que privar de la vida a esa persona. A eso básicamente se hace referencia en ¿Podría el hacerse cumplimiento como del deber. los guardias? Ah, Por ejemplo, ajá, las escoltas, sí, que a la exactamente. persona a la que están salvaguardando Exactamente. sufre algún atentado o algo por el estilo, y Sí. ellos en su cumplimiento del deber pues responden a Sí. esa agresión. Exactamente. Ahí englobas perfectamente el cumplimiento del deber. En el caso, por ejemplo, también de las autoridades de investigación o de las policías preventivas con facultad de investigación que entran, allanan tu domicilio, te detienen y te llevan, pues obviamente cometieron la conducta típica del allanamiento de morada y obviamente te privaron de tu libertad, pero era en el ejercicio de un deber, ese era su deber. ¿Sí? Eso básicamente hace referencia a lo que es el cumplimiento del deber. Ya si nos enfocamos propiamente en la obediencia jerárquica, esto se ve más que nada en los organismos militares y de seguridad pública. Eso es un tema todavía un poquito más complejo de lo que parece, pero en el caso de la obediencia jerárquica hace referencia a que una persona con una jerarquía menor puede recibir la orden de una jerarquía superior de cometer alguna conducta típica. Esto es a manera de estudio para que si en algún momento quieren analizarlo de una manera más profunda, los casos de la Segunda Guerra Mundial en donde los oficiales nazis obligaban a las jerarquías más bajas a ejecutar de maneras sobrehumanas a civiles, puede ser un claro ejemplo de lo que es la obediencia jerárquica. Tú estás, una vez que te encuadras en la vida castrense o propiamente formas parte de una dependencia de seguridad, siempre vas a estar sujeto a seguir normas y lineamientos porque si no te puedes hacer acreedor a una sanción. Entonces, la obediencia jerárquica también es una causa de justificación. Por otro lado tenemos el ejercicio de un derecho, pero el ejercicio de un derecho ya es más bien un elemento ya formativo estructurado, porque nos dice que en el ejercicio de una actividad tú puedes
generar una conducta típica que no va a ser punible. El caso más común que nosotros tenemos es el de los deportes de contacto. Háblese del karate, háblese del box, háblese del fútbol americano, en donde cuando tú lesionas a una persona, bien puedes provocarle una lesión permanente o incluso hasta privarlo de la vida, pero pues como era en el ejercicio de un derecho por una actividad que ambos desempeñaban, ya tenías conocimiento de que esa conducta podía ser un resultado. Entonces, eso es una causa de justificación también. Por el otro lado tenemos el impedimento mayor, que es un impedimento que tiene una persona en función de que cuando se comete un delito, tú puedes omitir la declaración o la inculpación de esta persona en función de que es un pariente o un familiar tuyo, de línea directa. También se da con los sacerdotes, ¿no? Ajá, sí, no debería, porque entendamos que nosotros vivimos en un estado laico. Pero sí, también se dan en el caso de los sacerdotes. Y por último, tenemos el tema que nos viene a atañar aquí, que es una causa de justificación, que es la legítima defensa. ¿Qué entienden por legítima defensa? Cometer una conducta típica, pero en protección de un bien jurídico tutelado. Exactamente. El Código Penal establece que la legítima defensa es la repulsa de una agresión que es real, temporal, actual e inminente y fuera de todo derecho, con la finalidad de salvaguardar la integridad de tus bienes jurídicos tutelados. Entendamos que para efectos jurídicos, ¿cuál es el bien jurídico? Bueno, para efectos de la ley penal, ¿cuál es el bien jurídico más preciado? La vida. La vida. La vida. Exactamente. Entonces, la ley se va a encargar siempre en todo momento de salvaguardar los bienes jurídicos. Y en este caso, el bien jurídico más preciado es tu vida. Por lo que a nosotros como mexicanos se nos permite o se nos acredita el uso de la fuerza necesaria para poder repeler una agresión siempre que nosotros podamos acreditar que no hubo un exceso o que hubo propiamente una racionalidad en el medio empleado para la legítima defensa. Y para eso nosotros tenemos diferentes mecanismos físicos para poder salvaguardar nuestra integridad, que nosotros denominamos armas. Si ustedes ya vieron la parte de garantías constitucionales, sabrán que aquí en México nosotros tenemos derecho a poseer armas en nuestro domicilio para nuestra seguridad y legítima defensa. ¿Me equivoco? Sí, pero Sí. tienen que ser, no tienen que ser de las que se utilizan en el ejército o en la No fuerza. exclusivas del gobierno. Ajá. Exactamente. ¿Esto en dónde viene? ¿Esto en qué artículo viene establecido en la Constitución Política? ¿El 10? Exactamente. El 10. El artículo 10º de la Constitución dice que los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y esos son todos. Y bueno, obviamente la ley federal determinará los casos, lugares, requisitos y condiciones en el que se le permitirá a los habitantes la portación de armas. Tenemos que entender, ya en este entendido, que hay una diferencia muy marcada entre lo que es una portación y lo que es una posesión. ¿Qué será una portación? Que, por Portarla ejemplo, contigo siempre, que la traes contigo. Ok, exactamente. Una aportación quiere decir que nosotros podemos traerla, subirla, llevarla, bajarla a cualquier lugar. ¿Y una posesión? usarla. Que la posees. Tenerla en ya sea un El solo hecho lugar. de tenerla. El hecho de Exactamente. tenerla. Nosotros, por garantía constitucional, tenemos derecho a poseer el arma en nuestro domicilio. Aquí viene propiamente, ya ahorita que hablábamos de los elementos del tipo en la tipicidad, lo que es de las antijuricidad, lo que es una norma imperativa. La Ley Federal de Armas de Fuego Explosivo nos dice que nosotros estamos obligados a registrar todas las armas de fuego que nosotros tengamos ante la Sedena, pero no establece que el no hacerlo sea un delito, o sea la comisión, o se cometa un delito, ¿sí? Siempre y cuando sean dentro de los calibres permitidos. ¿Sí me explico? Es una norma imperativa, te dice que estás obligado a hacerlo, pero por otra parte, el no hacerlo
no constituye un delito. Entonces, bajo este concepto, podemos entender que el registro de un arma de fuego ante la Sedena es una norma imperativa, más no una norma prohibitiva. La norma prohibitiva propiamente sería portar el arma sin una licencia correspondiente, ¿sí? ¿Alguien de ustedes tiene armas en su casa? Sí, ¿Es tuya propia? de mi ¿O es de un papá. familiar? Ok. Bueno, ¿tu papá tiene permiso para, bueno, tiene Mi registro papá, de la... sí, mi papá está en Sedena. Ah, ok, bueno. Para el caso de los oficiales de Sedena, están exentos del cumplimiento de la disposición de la Ley Federal de Armas de Fuego, obviamente con sus respectivas limitantes que va a tener ¿cómo se llaman? Los reglamentos internos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso es uno de los artículos que viene marcado en lo que es la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos. La ley federal nos marca que hay determinadas características de armas que nosotros podemos adquirir y de que nosotros podemos poseer y en su defecto portar. ¿Alguien ha leído la Ley Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos?